¿Están todos bien? ¿Sí? ¿Me van a regalar una sonrisa? Muy bien. Bueno, pues el día de hoy el tema es estacionario o estancado. Y vamos a orar para que Dios nos ayude. Y bueno, muchas gracias, Señor, por esta tarde, porque nos permites estar aquí, Señor, en tu presencia. Muchas gracias porque tú eres muy bueno, porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana, Señor, y por tu gracia, Señor, aún aquí estamos y seguimos, Señor, en tu camino. Bueno, pues te pedimos, te rogamos, Señor, que tú seas el que hables, el que nos dirija, Señor, el que hables a nuestro corazón, que nosotros estemos dispuestos, Señor, a abrir ese corazón, Señor, a que nuestros oídos estén perceptivos, Señor, a tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estas dos palabras son términos que hablan de un estado, de una condición, ya sea como un verbo, como un adjetivo, acerca de un objeto. Y la definición de estacionario habla que se mantiene en el mismo lugar, en un estado, en una situación. Es decir, que es estable o permanente. Y cuando hablamos de algo estancado, estamos hablando de detener, de parar el curso y corriente de un líquido. O sea, por ejemplo, si fuera un río, y tú pones un obstáculo en medio de ese río, lo que va a hacer es de que el agua ya no va a fluir de la misma manera. ¿Cuántos de aquí son ingenieros? Ay, son un montón. Bueno, igual ahorita no vamos a hablar de física, pero sí en esta materia encontramos como muchas fórmulas, ¿verdad? En donde podemos ver el movimiento o estos fenómenos de movimiento, ¿sí? Ok. Entonces, dependiendo de ese objeto, ya sea sólido, líquido, gas o una onda sonora, se puede hacer un cálculo, ¿cierto? Entonces, dependiendo pues del contexto de lo que tú quieras calcular, pues se tendrá que tener un espacio, un tiempo, la velocidad, la energía, la inercia, la aceleración, la fuerza. Entonces, si un objeto que está pasivo, tú quieres medir su fuerza o su velocidad, ¿se puede? No, porque está pasivo. Entonces, ¿cuál sería tu resultado? 0. Ok. Gael, vente. Pero córrele. Entonces, ahorita el objeto va a ser una pelota, un balón. Si él lo tiene, sí, ahí si quieres. Si él lo tiene en su mano, el balón no tiene ninguna fuerza, no hay ninguna velocidad, ¿verdad? Pero si él empieza a hacer sus dominadas, o como se llamen, entonces él ya está aplicando una fuerza, ya hay velocidad, entonces podrías calcular, ¿verdad? ¿Cuál es ese movimiento que él está haciendo con la pelota? Muchas gracias. Y bueno, pues es obvio que no les voy a hablar de física, ¿verdad? Pero sí les voy a hablar sobre esos principios físicos que Dios nos habla en su palabra. Si me ayudan abriendo su Biblia en Hebreos 10:23. Aquí en este pasaje el escritor nos está explicando que nosotros nos tenemos que mantener firmes, ¿sí? en un lugar. Pero también vamos a ver más adelante que no solamente es estar fijos, sino que
a pesar de que estés fijo, puede haber un movimiento y puede haber un cambio. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí la palabra firme habla de sostener, de sujetar. Y la palabra fluctuar nos está refiriendo a que no se inclina. Nos habla de inclinación o reclinación. Ya se murió. Entonces, fluir habla de correr, de derramarse. Y fluctuar habla de vacilar, de dudar, de titubear. Y como leíamos en la definición de estar estancado, de detener y parar el curso. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el autor nos posiciona en un lugar, ¿sí? En un estado, en un espacio. Y habla que fiel es el que prometió. Entonces, Él nos está posicionando en Cristo y nos llama a la profesión de nuestra fe, a la profesión de nuestra esperanza, dice en Hebreos. Y esto es la salvación, la confianza en Cristo, nuestro testimonio en cuanto a nuestra fe y pensar, nuestra forma de pensar, testimonio de nuestra fe y obediencia a los mandamientos. Todo ello es por amor a Dios. Entonces, si me acompañan a Colosenses 1:21, ahí nos dice que si permanecemos, al morir Cristo, por nosotros nos ha redimido, y su objetivo es presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nos ha cambiado nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces, en Colosenses esto es lo que nos está explicando Pablo, y nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis, o sea, Cristo ya murió. Y cuando tú recibes, cuando tú haces esa confesión de tu fe, es que entonces Él te hace santo y irreprensible, pero dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí Pablo nos está mencionando una condición: si en verdad permaneces. En tanto que permanezcamos en esa profesión de ser cristianos, y cristianos en este caso estacionarios, es decir, un cristiano fijo, un cristiano permanente, un joven que permanece, vamos a notar un cambio, que era lo que nos estaba diciendo Colosenses. Dice, porque Cristo ya murió. Dice, y entonces eso es lo que te tiene que dar ese movimiento, ¿sí? Así como Gael está ahorita con la pelota, si seguimos con esa analogía del movimiento de un objeto, cuando el objeto está pasivo, su fuerza y su velocidad será cero, y permanece en un lugar, pero no hay cambios, la pelota está fija. Pero si aplicamos fuerza y velocidad, el valor va a cambiar, ya no será cero. En la vida del cristiano es lo mismo. Cuando conocemos a Cristo, tenemos ese espacio, ese tiempo, somos salvos, pero nos dice Colosenses, si permaneces firme, sin fluctuar, o sea, que seas constante, habrá un cambio de valores.
Así como dice, como leíamos en Colosenses, que en otro tiempo eran extraños, dice, pero se produce esa transformación. Y ahora cuando estás tú firme y no y estás ejercitando, ¿sí?, esa profesión de fe, esa profesión de esperanza, es cuando no nos vamos a estancar. Pero cuando dejas de hacer esa, de ejercitarte en la profesión del cristiano, es cuando te estancas. Por eso Pablo a Timoteo también le daba como ese consejo, ¿no? Y lo leemos en 1 Timoteo 4:8. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y aquí Pablo le está diciendo, o sea, muy bien por ti si haces ejercicio, ¿sí? Si así como los mexas, te vas y juegas pelota y ahí andas, ¿verdad? Pero dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Y aquí, bueno, continúo leyendo, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Cuando nos está hablando aquí de que nos tenemos que esforzar por confiar cada vez más en Dios, nos habla de sumisión, nos habla de vida dedicada y devoción a Dios. Esto es lo que Pablo le está diciendo, esfuérzate en ser aún más sumiso a Dios y no te esfuerces tanto, ¿no? A que, no, yo puedo acá mover la pelota y la llevo y la traigo y le hago burlas a, no sé cómo se llama. Bueno, quien sepa de fútbol me entenderá, ¿no? Cuáles son sus, no sé, jugadas o lo que sea. Bueno, pero por eso el escritor de Hebreos, lo que leíamos en un inicio, nos habla de la posición que tenemos como cristianos y estamos pues firmes, ¿no? En Cristo. Y por ende nos da una pauta de que nuestro movimiento debe ser constante, con una actitud dinámica que nos inclinamos a la voluntad de Dios. Y podemos estar en un lugar porque miren, déjenme explico esta parte, ¿no? Podemos estar aquí y podemos decir que este lugar es un lugar correcto, ¿verdad? Podemos estar escuchando la palabra y es algo correcto, pero cuando tú no hay un cambio en la fuerza o en la velocidad, no hay un aumento de la energía, y esto va relacionado a si nuestra voluntad no está inclinada a la voluntad de Dios, vamos a seguir pasivos. Entonces nos vamos a estancar. Y como cristianos sí podemos estar en un lugar correcto, podemos estar viniendo y teniendo estos tiempos padres, pero si tú no haces lo que Dios te está diciendo, ahí hay un estancamiento. Y vamos a ver dos ejemplos en la Biblia de cómo estas dos personas estaban en lugares incorrectos, creyendo en cosas incorrectas, pero cuando ellos conocen a Cristo, fue un cambio que nadie puede decir. O sea, ahí esta persona jamás conoció de Dios, sino que por lo que hicieron, por cómo actuaron, decimos, wow, o sea, lo conocieron y dejaron que Él pudiera obrar en ellos. Esto lo vamos a leer en Juan 5. Y bueno, les voy a leer como todo de corrido y ya después les voy a explicar. En el versículo 1 habla sobre el paralítico de Betesda. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Y estaba leyendo un artículo arqueológico y estaba explicando, ¿no?, cómo era en esos tiempos de Jesús. Recordemos que cuando Jesús estaba en Jerusalén, pues estaban gobernados por Roma. Entonces, si ven en el mapita, se ve el templo de Jerusalén. Después se ve que construyeron una ¿cómo se llama? Una fortaleza. Esta fortaleza se llama Antonia. Y cerca del tanque de Jerusalén se construyeron piscinas de curación romana. Esta parte era un templo pagano. Era dedicado al dios romano Esculapio, que era el dios de la sanidad y de la curación. Entonces, pues se fue popularizando, tanto que hasta los judíos iban, y ahí, bueno, para esto, dentro de la cultura judía, era un ritual ir y bañarse y limpiarse, ¿sí?, a ese estanque. De hecho, cuando menciona el estanque de las ovejas, sacaban el agua de ese estanque para lavar las ovejas, porque cerca de ahí pues estaba el templo. Entonces las ovejas, antes de ser sacrificadas, tenían que ser lavadas. Así que este lugar, pero estas piscinas de las que les hablo, que eran romanas, eran las que se popularizaron, y por eso cuando Jesús pasó por ese lugar, pues era un lugar o sea, que tenía mucha afluencia, pero de enfermos. Y ellos tenían esta creencia de que, bueno, o el dios romano los iba a curar, y después se fue como creando pues como un mito, una leyenda, de que el ángel agitaba el agua y quien llegara primero se sumergía en esa agua, quedaba sano. Pero curiosamente, esta palabra, este nombre de Betesda, significa casa de bondad o misericordia. Entonces, un nombre, para mí es un nombre que no concuerda, ¿no?, con el hecho
de hacer competir a los enfermos para ser sanos. Esto es algo cruel, pero para ellos era algo ya normal, que bueno, pues es que quien llegue, ¿no? Es el que va a ser sano. Y en nuestra sociedad pues es algo parecido, o sea, si tú llegas temprano al hospital, pues te atenderán, ¿verdad? Y si no surge o si no llega alguien pues con algo más grave. Pero entre nosotros, entre los jóvenes, también se ve como esta crueldad, en la que a lo mejor tú puedes ver que alguien está a punto de, no sé, bueno, esto surgió porque no sé cuántos escucharon una noticia de que iba el tren ligero y en el tren ligero alguien se quiso subir como por el lado de la ventana y pues se murió la persona, ¿no? Entonces, con varios comentábamos y decíamos que qué cruel no haber hecho algo, porque por eso hay una palanca, o lo jalas o algo, ¿no? Pero, y cómo es que en nuestra sociedad se ha dado como esa frialdad de, pues ni modo, ¿no? ¿Para qué se sube? O sea, es como un egoísmo a no querer tampoco ver como el sufrimiento de los demás. Pero cuando Jesús ve a este hombre, él sabía su condición física, su condición espiritual. Y Jesús, el Dios de misericordias, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre en su frustración contesta, ¿no? Que él no cuenta con nadie que lo ayude para entrar al agua. Pero Jesús, obviamente él no ocupaba de esa agua, ni ocupaba del ángel que moviera el agua, sino que simplemente por su poder, por su palabra, él da esa sanidad y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante fue sano. Entonces el paralítico, vemos que ni siquiera le conocía. O sea, que él había estado tanto tiempo en ese estanque, cerca de ese estanque, pero él jamás había escuchado de Jesús. O sea, había escuchado del ángel que movía el agua, pero de Jesús nada, ¿no? Y este tiempo que llevaba en ese lugar y la enfermedad que tenía, pues simplemente Dios lo borró, lo quitó, ¿no? Su poder fue evidente, con una orden al instante recibió su sanidad. Y esto pues me llevaba a mí a pensar, ¿no? Que depende de dónde estés plantado, en quién estés creyendo, es que si tú permaneces en Dios, y por eso es que la palabra, ¿no?, te invita y te anima a que continúes en esa profesión de esperanza, que permanezcas firme y sujeto a Él, no solo por una sanidad física, sino porque Dios es el que puede solucionar cualquier problema en tu vida. La segunda historia es un capítulo antes, es Juan 4, y ahí vamos a encontrar la historia de la mujer samaritana. Leemos en el versículo 3. Y para esto voy a ir como marcando, ¿no?, cuáles eran las razones por las cuales esta mujer estaba estancada, pero también voy a hacer como el paralelo con la historia de este hombre paralítico de Betesda, para ir entendiendo cuáles son las razones por las cuales nosotros nos podemos estancar. Dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí está hablando de que Jesús vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Así junto al pozo, era como la hora sexta. Y en el versículo 9 vamos a ver la primera razón del estancamiento. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí vemos ese estancamiento o en sus propios pensamientos y protocolos, ¿sí? En esta historia, como en la anterior, vemos ese arraigo de sus formas de conducta por las diferencias raciales, que sería en este caso, o en el caso del paralítico, las normas judías de no trabajar en sábado, y esto pues se le prohibió, ¿no? Y se le criticaba, y por eso querían matar a Jesús, porque sanaba en sábado y era día de reposo. Y al paralítico era así de, no, pues tú no puedes cargar tu lecho, o sea, estás rompiendo la ley. Y enseguida, bueno, versículos más adelante, vemos que los discípulos en este punto habían ido a conseguir comida. Cuando regresan, dicen que está viendo a Jesús platicar con una mujer. Y para ellos, o sea, un rabino no podía platicar con una mujer. Entonces, ahí vemos sus costumbres, ¿no? Y sus tradiciones así súper arraigadas. Y vemos que en Gálatas 3:28, o sea, para Jesús no fue nada imposible, ¿no? Pues si me van a juzgar, si me van a criticar por esto, pues era como, no es algo relevante. Y dice en Gálatas 3:28, se los leo en la traducción lenguaje actual, dice Pablo: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Dice nuestros argumentos, bueno, hasta ahí es lo de Gálatas, ¿no? Nos dice que todos somos iguales cuando nosotros estamos unidos a Jesús. Pero cuando nuestros argumentos carnales nos impiden fluir conforme al Espíritu de Dios, porque en Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿valía más respetar el sábado que haber sanado al paralítico o haber ido y hablado con una mujer para que ella fuera libre? Obviamente el sábado no era más que, o no era algo que estuviera haciendo mal Jesús. Y esto es resultado de, o sea, el hecho de que ellos tuvieran tantas normas, tantas cosas, o sea, era resultado de no conocer realmente a Dios. Y no podemos pensar en un Dios pues que está limitado, ¿no? A leyes humanas, ni a físicas, ni a lógicas, ni a un día en específico, porque, o sea, imagínense, ¿no? O sea, Josué luchando, y para esto, o sea, se hace como el día más largo, ¿no? O sea, si Dios fuera un Dios limitado a esas leyes, pues no hubiera podido hacer eso, y no se hubiera cumplido lo que Dios aún le había prometido a Josué. O simplemente el hecho de abrir el mar rojo, ¿no? Con Moisés, pues es algo ilógico, es algo que no se puede, o sea, son leyes físicas. Y seguimos leyendo en Juan 4:10. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí lo que vemos es de que también cuando nosotros nos creemos autosuficientes y que nosotros tenemos todo y no necesitamos de Dios, eso es claro que nos hace estar estancados. En el 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y bueno, aquí vamos a hacerla, también vamos a traer a memoria la historia del paralítico. Y vemos que el paralítico, como esta mujer, necesitaban a Jesús. Ellos no lo conocían, no sabían, no entendían, pero la necesidad era algo real.
Y el paralítico, bueno, pues ahí decía, ¿no?, que eran 38 años en esa condición. Estaba en un lugar que, según las creencias de esa región, pues se pensaría que era un lugar correcto. ¿Por qué? Porque él estaba buscando su sanidad. Pero este hombre lo intentó muchas veces, ¿sí? O sea, por eso su frustración de que lo intentaba. O sea, 38 veces, no sé cuántas veces, 38 años, no sé cuántas veces lo habrá intentado, ¿no?, en todo ese tiempo. Pero fueron muchas. Pero en sus fuerzas. Él pensaba que podría ser sanado. O sea, cualquier medio era aceptable. Y tenía fe en esas aguas. ¿Por qué? Pues porque ya tenían una reputación, ¿no? Él sabía que ahí iba a ser sano. Y con la mujer, pues ella simplemente iba para tomar agua. O sea, ella no tenía otra intención. Pues no entendían que sus recursos eran limitados. Y su entendimiento, pues era muy, muy, muy limitado, ¿no? Y de que Jesús necesitaba, o sea, esta mujer pensaba que aún Jesús necesitaba sus recursos para sacar el agua. O sea, para ella no era que ella necesitara a Jesús, sino que Jesús necesitaba su cántaro para sacar agua y para que él pudiera tomar agua. Y vemos cómo en nuestra vida también puede ser de esa manera. O sea, nosotros pensamos que nosotros somos los que le hacemos ese favor a Jesús, que si nosotros nos acercamos, es esa, pues bueno, me acerco, pues voy, pues lo hago, pero es un favor que te hago, ¿no? Y nos negamos a darle a Dios lo que por derecho le corresponde, o sea, darle nuestra vida, sino que lo tomamos a que es un inmenso favor que nosotros le estamos haciendo a Dios. Y no, nosotros somos los que necesitamos de Él, de su sabiduría para poder enfrentar problemas, situaciones, y simplemente lo necesitamos porque Él es quien puede llenar nuestro corazón, ¿sí? Él es en quien nosotros podemos encontrar esa paz. Ahora, sigamos leyendo el versículo 12. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí también vemos que cuando nosotros buscamos primero lo material, nos vamos a estancar. Y, o sea, lo podemos corroborar, ¿no?, con cómo es que se vive en este tiempo. Y el ser humano tiene una gran necesidad de Dios, pero no lo entiende, o sea, están cegados. Y ellos quieren que a partir de lo material satisfacer esa necesidad. Entonces se busca con mucho anhelo, pues tener cosas y tener mejores cosas, por ese intento, ¿no?, de querer llenar ese vacío en su vida. Pero en este pasaje Jesús nos está recordando. Dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y Cristo hace aquí una promesa universal, ya que solo Él puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos una felicidad duradera. Aunque esto no ocurra hasta que le entreguemos nuestra vida, porque cuando nosotros no le conocemos, cuando nosotros no estamos en el entendimiento de quién es Dios y qué es lo que Él hace o qué hizo por nosotros, pues es ilógico, ¿no?, pensar que Él nos va a llenar, porque para cualquier persona que esté en el mundo dice, ay, pues ¿cómo? No, yo lo que quiero es una casa, yo lo que quiero es un coche, yo lo que quiero es dinero, porque esa es mi necesidad. Pero, por ejemplo, leemos en el Salmo 16:5 que para David era algo clarísimo. Dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Pero para él era mi herencia.
O sea, a mí no me importa si tengo una casa, si tengo un coche, si tengo dinero. Dice, no, o sea, tú eres mi herencia. Para mí tú vales más que cualquiera de esas cosas. Y parte de lo que vamos a ver con esta mujer es, bueno, ahorita recordé algo, ¿no? Con el paralítico de Betesda, a lo mejor él no estaba buscando como algo material, pero sí estaba buscando su sanidad. O sea, él no estaba buscando a Cristo, él no estaba buscando su salvación, él buscaba una sanidad para estar bien. ¿Para qué? Pues lo lógico era pues para trabajar y para hacerse de sus cosas, ¿no? Para ya no ser como una carga a lo mejor para alguien. O sea, era eso. Y con esta mujer, la samaritana, vemos que también ella está estancada en su pecado, en esa condición de su vida. Dice Juan 4:16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y vemos que pues una verdad dolorosa para ella y el motivo de su frustración y pecado. Esta mujer, al igual que el paralítico, estaban estancados en lugares incorrectos, con creencias distorsionadas y buscando una sanidad física, buscando simplemente agua para ese día, o sea, que solamente estaban dispuestos o solamente estaban buscando sobrevivir. Esto los llevaba a tener, así como les decía, ¿no? Que el resultado del movimiento cuando un objeto está pasivo es igual a 0, pues es lo mismo con estas dos personas. Vemos que no había cambios, entonces era igual a 0. Satisfacción era igual a 0. Felicidad era igual a 0. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en ese pecado, nos estancamos, y cuando solo buscamos nuestro bien y hacer nuestra voluntad, nos consume el tiempo y no damos testimonio de Dios. El pecado ha trastornado gravemente nuestros sentidos, a tal punto que aún siendo cristianos, aún viniendo aquí en este lugar, pues de todas formas nos vemos en la tentación que nos produce muchas veces el querer seguir siendo el centro de nuestra propia vida. Cuando ya eso, decía Pablo en Gálatas, ya no vivimos nosotros, o sea, ya nuestra vida no nos pertenece. Dice Gálatas 2:20, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por ti. Y aquí, pues te hago esta pregunta para que reflexiones. ¿Quién está viviendo? ¿Tú o Cristo? Porque si estás viviendo tú, pues estás estancado. Ese es el resultado. Tu resultado es igual a 0. No hay movimiento. Vemos que también en el versículo 4 de Juan 4, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí, bueno, en las dos historias vemos que sus creencias religiosas no les podían llenar, no podía haber un cambio en ellos. Era una fe en cosas erradas y pues no los llevaron a nada.
Y vemos de nuevo que los judíos le dan, bueno, los judíos, los samaritanos y mucha gente, ¿no? Le da mucho peso a sus ritos y a sus tradiciones. Y al no estar aceptando a Jesús como hijo de Dios, en este caso para los judíos, no entendían el por qué hacía todas estas cosas que iban en contra de su ley, de sus normas. Y cuando no conocemos a Dios lo suficiente, nuestra manera de pensar se queda estancada y nuestra vida pues por igual. Y detenemos el curso de transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar por el pensamiento que Cristo nos está dando en su palabra, nos quedamos estancados y no podemos avanzar, o sea, no fluye. Y en estos personajes, pues vemos eso, ¿no? Que no era la religión, los tenía vacíos, los tenía frustrados, no les había dado ninguna respuesta a sus necesidades ni espirituales ni físicas. A la mujer, pues la mujer ahí no sé cuántos años habrá ido a sacar agua de ese pozo y de nada le sirvió. O sea, ¿en qué había cambiado su vida? En nada. Aún el paralítico, 38 años de estar ahí, en ese lugar, y no hubo cambio en todo ese tiempo. En estos personajes vemos que por más esfuerzos que ellos hacían, los resultados eran nulos. No habían cambios en sus vidas, en sus situaciones, hasta que conocieron a Cristo. Hasta ese punto fue que ellos vieron la gloria de Dios. Y en ocasiones nosotros hacemos, o sea, nosotros cavamos esos pozos, esas cisternas rotas, pero dice Jeremías que no retienen agua. Dice Jeremías 2:13. Mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva. Y luego han cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas, no pueden darles agua. Y aquí también les paso otra pregunta para que reflexionemos. ¿Cuál es tu cisterna rota? ¿Cuál es ese pozo que tú has cavado y que no estás reteniendo? No hay cambio, pero tú sigues haciendo en tus fuerzas lo que tú has querido, ¿no? O sea, tu voluntad, y no has rendido lo que Dios te ha estado pidiendo. Y también vemos que podemos estar estancados por la falta de conocimiento. Más adelante en el versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y aquí un poco les explico del contexto de los samaritanos, era que ellos fueron parte del pueblo de Israel, pero que quedó en un punto en el que se hizo una mezcla entre razas, y entonces ellos pues ya no eran judíos, ¿no? Y parte de todo esto era que para ellos, simplemente ellos leían el Pentateuco y nada más. Entonces, todos los demás libros que eran de los profetas, pues los anularon. Pero esto sigue pasando, o sea, los judíos también, pues nada más se quedan con el Antiguo Testamento y ya no leen ni creen en todo lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces esto, o sea, esa falta de conocimiento es lo que nos lleva a no entender cómo es que Dios obra o cómo es que Dios piensa. Entonces el Señor aquí le menciona, ¿no? O sea, ustedes están equivocados.
porque ni siquiera saben de dónde o cómo es que se tiene que hacer esa adoración. Y les leo rápido, Oseas 4:6. Ahí dice, mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. O sea, el hecho de que nosotros no conozcamos, no tengamos como un conocimiento amplio de quién es Dios, eso nos va a llevar a ese estancamiento. Pero aquí vemos que el pueblo ignoró, que el pueblo no conocía. Y nosotros estamos aquí. Nosotros no podemos decir que no escuchamos, que no sabemos. Nosotros no podemos decir, no, pues es que yo ignoraba esto. Ahora sí que la única forma de poder decir que nosotros somos ignorantes es porque estamos rechazando. O sea, ignorar es de que no quiero recibir eso. No quiero, o para mí no es una verdad. Entonces estoy menospreciando la palabra, estoy desechando la palabra. Pero no será porque no hayamos escuchado o no estemos en un lugar donde se nos hable la palabra. Y dice en Proverbios 1:22, en sus Biblias dice, ¿hasta cuándo? Se las leo en la versión traducción lenguaje actual. Dice, ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? Y ustedes, los ignorantes, ¿seguirán odiando el conocimiento? Y pues Dios también nos dice, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo tú vas a querer ignorar mi palabra? ¿Hasta cuándo tú vas a querer hacer tu voluntad? Quienes ya conocemos a Dios no podemos estar estancados en ninguna de las opciones anteriores. Aún en nuestra fatiga, Dios es bueno. Y cuando vamos a Él, nos da ese descanso. Él nos prometió darnos esa agua que fluye para vida eterna. Entonces ahora podemos ser estacionarios, pero no estancados. Vemos en Juan 4:14, en la parte B, es lo que él le dice a la samaritana. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto también se me hace mención en Juan 7:37. Dice que en el último y gran día de la fiesta, aquí están, era la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas son y cuando dice que las Escrituras, está hablando de Zacarías 14:8 y de Ezequiel 47:9. Les leo de Ezequiel. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Dice que entonces habría sanidad. El cristiano permanece, está estacionario, porque de él fluye ese río de agua viva. Y lo vemos aún en esta mujer, ¿no? Y en el paralítico también, cuando ellos conocen a esa fuente de agua de vida, de esa agua viva, vemos que tanto el paralítico va con los judíos y le dice, ya sé quién me sanó, ¿no? Y él da testimonio de quién fue. Y en Juan 4:28 leemos y dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí vemos, ¿no?, esas acciones de esta mujer que dan esa evidencia. O sea, dejó ese cántaro que para ella era su compañero para ir al pozo y se lo deja, ¿no? O sea, lo olvida y dice, no, o sea, para mí yo encontré algo más preciado. Entonces ella va y corre a toda, pues a toda prisa, ¿verdad? Y va y habla a los hombres y les dice, este quizás sea el Cristo, o sea, vengan. ¿Por qué? Porque lo importante que es tener un encuentro personal con Cristo. O sea, no solo quedarnos con lo que otros experimentan y nos platican, sino buscarlo y vivir. O sea, tener esa experiencia con Cristo, ser esos adoradores, porque más adelante habla de que la mujer empieza a preguntarle, ¿no?, sobre la adoración. Y vemos que parte de esa agua viva es esa adoración. O sea, cuando tú eres ese adorador verdadero, es porque fluye en ti ese, pues lo que Dios te ha dado, ¿no?, que es su espíritu. Entonces es algo genuino, es algo que sale por amor a Dios. Entonces, todo el que cree en Él, que era lo que decía en Ezequiel, el que crea, dice, su respuesta genuina será la adoración por amor a Dios. Y en Él será que brote esa agua viva. Pero nuestra adoración genuina también consiste en una entrega sin reservas, implica sumisión y obediencia, no solamente en los tiempos aquí, ¿no?, de que levantas tus manos y cantas y adoras, sino que es con toda tu vida. Para concluir, pues aquí es animarlos, ¿no?, a esforzarnos en permanecer firmes en Cristo y no estar todos los días en la iglesia, porque esto no es como lo que tampoco Dios está buscando, sino que perseveremos en conocerlo y permitirle que Él nos forme y obedecer. Busquemos adorarlo con toda nuestra vida y así nunca estaremos estancados. Cuando Dios es nuestra fuente de agua viva, jamás estaremos estancados. Permaneceremos en Él y en su espíritu. Y su espíritu va a fluir en nosotros. Pero esto también será evidente, habrá cambios en nuestra manera de pensar y de vivir. O sea, será algo que tú vas a poder experimentar si tú quieres acercarte y buscarlo a Él. Entonces, es eso, o sea, que animarlos a que se esfuercen y a que lo busquen. Y bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, siempre nos hablas conforme a las necesidades de tu pueblo, Señor. Queremos darte una respuesta a lo que tú nos estás hablando, Señor. Si en algún punto estamos estancados, Señor, queremos pues rendirte, Señor, lo que tú nos has pedido, lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, dártelo en sacrificio, Señor. Te pedimos yo te pido, Señor, que con cada uno de los muchachos que están aquí, Señor, y los que nos están escuchando, que ellos, Señor, te anhelen tanto, que ellos puedan tener ese encuentro, Señor, contigo, y que sea ese punto, Señor, de partida en el que tú puedas cambiar su vida, que tú puedas, Señor, hacer esas maravillas, Señor, y que ellos puedan salir y hablar, Señor, de ese testimonio, Señor, que tú puedes hacer en ellos, Señor. También te pido, Señor, y bueno, también les voy a pedir, si alguno está enfermo o tiene algo, o sea, alguna enfermedad, algún síntoma, se pueda poner de pie.
Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos. Te pedimos, Señor, que tú puedas sanarlos. Igual los que están alrededor sí puedan voltear e imponer sus manos. Señor, te pedimos que tú sanes, que tú hagas, Señor, esa obra en sus cuerpos, Señor, en su mente, en su espíritu, Señor. Que tú puedas fortalecer, Señor, pues cada área, Señor. Tú conoces su necesidad, Señor. Y la necesidad primordial, Señor, eres tú. Tú eres, Señor, eso, Señor, que ellos necesitan. Y también, Señor, tú conoces y tú sabes, Señor, de esas dolencias, de esas enfermedades, Señor, de esos dolores. Te pedimos, Señor, por ellos, que tú puedas sanarlos, Señor, que tú puedas restaurar su vida, que tú puedas, Señor, hacer ese milagro en cada uno de ellos, mi Dios. Que tú puedas, Señor, hacer y que ellos puedan venir y nos puedan testificar, Señor, de tu gran poder, Señor, porque tú eres ese Dios, ese Dios poderoso, Señor, ese Dios que se hace llamar el Dios de los ejércitos, Señor, que sus límites, sus recursos no tienen límites, Señor, que tú puedes hacerlo, Señor, que tú tienes ese poder y que tú también eres bondadoso y eres misericordioso, Señor, y que nada de lógica humana, Señor, se interpone, Señor, en tu camino, Señor, en esos hechos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y también te rogamos, Señor, por aquellos que no te han reconocido, Señor, como su Señor. Y te pedimos, Señor, si hubiera alguien aquí que quisiera reconocerte, que hable, Señor, que su boca declare que tú eres su Señor, que tú eres ese Padre, Señor, para él, que tú moriste por él, que tú lo santificaste, Señor, que tú lo vas a redimir. Señor, te pedimos por su vida, por su alma, Señor, que él pueda arrepentirse, Señor, verse como un pecador y en esa necesidad, Señor, que de ti, que ellos, Señor, puedan entender que tú eres esa mayor necesidad, Señor, que ellos tienen, más que ni siquiera una sanidad, Señor, que ellos puedan reconocerte como su Señor, como su Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú sigas dándonos de tu gracia, Señor, que tú nos lleves a otros niveles, Señor, así como al profeta tú lo llevabas, Señor, a pasar, Señor, por un nivel más profundo, Señor, en ese río. Te pedimos, Señor, que tú sigas teniendo, Señor, de tu misericordia para con nosotros, Señor, y que en su momento, Señor, podamos tomar esas decisiones y darte esas respuestas, Señor, que tú estás esperando. También te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestras casas, que tú seas, Señor, en el camino con nosotros, que no nos pase nada, Señor, si es tu voluntad, que tú puedas ahuyentar, Señor, pues todo peligro, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchachos, quedamos despedidos. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos allá los de la transmisión. Y los que se van a anotar, están ahí los muchachos ya para recibir sus dineritos. Me rindo, Santi, me has conquistado.
y me venciste. No soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. Conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo. Conquistado,